embargo, esta mañana también tenemos un invitado que nos va a aclarar un poco más esta situación. Le vamos a dar la bienvenida al economista Gonzalo Chávez, quien nos va a explicar acerca de los perjuicios del país por ambas partes, tanto de los gremialistas como también por parte del paro de transporte. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para tu audiencia. Bueno, Gonzalo, eso definitivamente tiene perjuicios por todas las partes. Hay muchas personas, los bolivianos, que están diciendo, por ejemplo, hay que apoyar este paro porque el día de mañana se entran, por ejemplo, a tu casa y también se van a llevar absolutamente todo. Y bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero sin duda también muchas preocupaciones. Así que vamos a comenzar con el análisis y por favor la opinión que tiene al respecto. Bueno, muchas gracias, Diana. Mira, resulta muy contradictorio que el gobierno te diga nosotros somos a favor del diálogo, cuando el origen de este problema es haber sobrepasado la Asamblea con la ley del presupuesto general de la Nación. En 30 de octubre presentaron el presupuesto general de la Nación y lo engavetaron del oficialismo en la Asamblea, no trataron los temas y de repente ya no había tiempo y a través de un decreto supremo aprueban el presupuesto general de la Nación, donde hay muchos artículos de contrabando, es decir, impusieron, sobrepasaron, hicieron una maniobra envolvente, como se llamaba en el pasado, varios artículos que son dañinos a la economía boliviana y a la gente, y después quieren que la gente no reaccione. Si sacan como el artículo 7, donde tienen toda la potestad de interferir, de confiscar de manera abusiva, ¿no es cierto?, el sistema que se produce, digamos, de producción, de comercialización, para que no resuelva el tema de la inflación que está en otros lados. Entonces es un problema. Cuando esa propia ley, ¿de qué diálogo hablan? Cuando esa propia ley, ¿no es cierto?, impone que el Banco Central de Bolivia va a empeñar los últimos lingotes de oro que hay en sus bóvedas, cuando te impone préstamos que son contrarios a la realidad boliviana. Entonces, realmente, pues, todo esto muestra cómo se usan dos pesos, dos medidas. Cuando a mí me conviene, soy a favor del diálogo; cuando no me conviene, no. Hago maniobras, digamos, políticas, y no voy al fondo del problema. El fondo del problema tiene que ver con la inflación, que en enero, solo en enero, ha comenzado ya muy mal, 1.95%. El gobierno ha planificado esta inflación para el año de 7.5%, es decir, casi un tercio en un solo mes. El tema está descontrolado. Entonces, el problema no son las caseritas, el problema no es la logística, el problema no es que productores hagan una cosa, otra cosa. El problema está, sobre todo, que han descontrolado la economía. Tienen un enorme déficit público que se financia con emisión monetaria, que sí genera inflación. Tienen una enorme escasez de dólares porque se han rifado todas las reservas internacionales que había y han estrangulado al sector generador de divisas, que era el sector petrolero. Entonces, si es que tú no encaras los problemas de manera integral y piensas que resuelves la inflación colocando a la policía en las fronteras, persiguiendo caseritas, no has entendido nada del fenómeno económico, y lo único que estás haciendo es, pues, colocar medidas parches a un enfermo que está terminal, ¿no? Y sin embargo, el presidente Luis Arce también está catalogando estas medidas como un sabotaje al bolsillo de los bolivianos. Como escuchábamos hace un momento también al ministro de Economía, que solamente hay personas quienes quieren trabajar y esto no lo permite. Bueno, lamentablemente ese diagnóstico, ¿no es cierto?, de los pretextos frente a los problemas de inflación, de crecimiento, de desempleo, de falta de dólares, de escasez de combustibles, y es enorme. Entonces son los sabotajes, son los opinadores del pantano neoliberal, es el contexto internacional, son los temas climáticos, en fin, ¿no es cierto?, son decenas, cada día aparece un nuevo pretexto, ¿no es cierto? Pero el gobierno lo que debería ver con toda claridad es que esto se resuelve con una llamada de teléfono.
que el ministro de Economía y Finanzas lo llame al presidente del Banco Central y le diga, por favor, ya no me financies ese déficit público gigantesco que tengo hace 12 años, 12, que el año pasado ha llegado a 12% del Producto Interno Neto negativo. Entonces, eso se resuelve de manera mucho más sencilla. Recuperen la independencia del Banco Central de Bolivia, corten el gasto público excesivo que tienen, dejen de aumentarse sus sueldos y salarios, reduzcan las empresas ineficientes que tienen. Ese es el origen del problema, ¿no es cierto? Y vas a ver que los precios se van a ir regulando para abajo, ya no vas a tener que dar pretextos ridículos, ¿no es cierto?, sobre qué está pasando en la economía. Porque si tú entiendes la economía como lucha de clases, ellos contra nosotros, la gente contra un gobierno que se cree que lo hace espectacularmente, nunca se van a resolver los problemas, porque estás frente a fenómenos sumamente complejos y que tienen que ver con expansión monetaria, con déficit público, con cuellos de botella estructurales en la economía boliviana, y eso requiere pues de programas integrales de política económica y no de parches. Entonces, no obliguen pues a la gente a ponerse a simplemente decir, te voy a expropiar, y quieren que se quede quietito y diga, no pasa nada, bueno, el gobierno sabrá lo que hace. No, la gente va a reaccionar, se molesta, porque entiende que el problema no pasa por ahí. El problema es mucho más complejo y es una cosa muy simple. Recuperen la independencia del Banco Central de Bolivia. Dejen de usar el Banco Central de Bolivia como caja chica. ¿Y ahora cuánto van a ganar y cuánto van a perder los multisectoriales por este paro? Pero los paros son malos por definición, ¿no es cierto? Perjudican a mucha gente, perjudican a los productores, a los comercializadores, al transporte que vive del día a día. Son malos los paros. No debería ser la forma de resolver el asunto, ¿no? Pero si el gobierno, por supuesto, no entiende que tiene que tomar medidas de manera mucho más integral y mirarse al espejo y él resolver sus problemas, pues va a seguir, ¿no es cierto?, este tipo de paros de un lado y del otro, y eso pues perjudica a la economía. Sin duda alguna, el paro es malo por definición. Es una práctica autoritaria que tenemos en la sociedad boliviana, pero eso responde también a un Estado autoritario que quiere imponer reglas y normas que no ayudan a resolver los problemas de fondo de la economía boliviana. ¿Y ahora qué es más dañino para el país? ¿Que haya este paro o esta ley que también está contemplando el decomiso de productos, que también, por supuesto, es dañina, que es catalogada así por muchísimas personas? Es difícil decir cuál es peor, ¿no es cierto?, porque es como elegir entre el moco y la saliva. Entonces, pues, lamentablemente estamos en esta vorágine de conflicto social, de un gobierno que no es capaz de tener políticas económicas integrales, de entender que la inflación pues tiene múltiples causalidades, de ser capaz de ver que lo que tiene que hacer es sobre todo reducir el gasto público. Comienza por casa. Tienen 600,000 trabajadores públicos, ¿no es cierto? Hay que cortar significativamente de eso. Tienes empresas públicas que no sirven para nada, hay que cerrar varias de ellas. Tienes un gasto excesivo en propaganda, hay que cortar eso de manera significativa. Hay que encarar con mucho cuidado, pero con mano firme, el tema de los subsidios. Hay que dejar subsidios para la gente que más necesita, para la gente más pobre, y obviamente liberar los subsidios a los automóviles de alta gama, por ejemplo, o en el sector de diésel, pues también concentrarse en la gente que necesita el subsidio, pequeños productores, transporte público, y dejar que el mercado resuelva el problema de los subsidios y entremos a precios de mercado para grandes productores como los cooperativistas mineros del oro que están en el gobierno, que no pagan impuestos y contaminan el medio ambiente y ganan un montón de plata. Entonces, es un tema de visión integral que tienes que tener, y simplemente hacer maniobras políticas, como es el caso del presupuesto general de la nación, que es un Frankenstein, ¿no es cierto?, que ha metido de contrabando varios artículos que son dañinos para la economía boliviana, pero son funcionales a un momento electoral para el gobierno, ¿no?
Gonzalo, ya terminando la entrevista, por favor, ¿cuál sería el mensaje que usted le da a todos los bolivianos, como por supuesto también experto en el área económica? Bueno, que creo que es clave, ¿no es cierto?, que el gobierno pues de una vez reconozca todos los problemas estructurales que él mismo ha creado, como ha sido el caso de no invertir en exploración y producción y haber matado a Gallanía de los huevos de oro, que era YPFB, porque Bolivia se ha quedado sin gas. De exportar 6.600 millones de dólares, ahora exporta menos de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué parte no entendemos que el desafío es generar exportaciones? ¿Qué parte no entendemos que el desafío es cortar significativamente el paquidermo gigantesco que han creado en los últimos años? Entonces el mensaje tiene que ser de que encaremos con absoluta precisión y con absoluta valentía los problemas que el propio gobierno ha creado y que no se resuelven ni con paros ni por supuesto con maniobras y parches de política económica que en vez de resolver los problemas los agravan, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto darnos un poco más de claridad en este tema que por supuesto está preocupando a los bolivianos. El día de mañana ya está contemplado que inicie este paro. Muchísimas gracias al profesional en economía Gonzalo Chávez, quien nos brindó su opinión, además un análisis a través de su conocimiento en Hola País. Le agradecemos. Muchas gracias, muy buenos días.